Las guerras de religión y la monarquía. La reforma protestante, al sobrevenir la muerte de Juan Calvino en 1564, estaban ya planteadas las guerras religiosas en Europa. Iban a llenar de sangre el mundo, como previera Lutero. En Alemania, esta guerra religiosa no tuvo trascendencia internacional y tomó cariz de luchas entre príncipes por diferencias territoriales y bienes económicos, y no fue necesario plantear el problema de la libertad religiosa ni la ubicación de la verdadera fe. En los Países Bajos, la guerra religiosa adquirió los caracteres de una rebelión contra un rey extranjero y por la independencia de Flandes contra el rey de España. En España e Inglaterra, la supremacía del poder rigió e impidió el estallido de la guerra civil durante el transcurso del siglo XVI. En Francia y en Escocia fue donde se localizaron las guerras religiosas en forma de ardiente lucha de facciones. En Francia, entre los años 1562 a 1598, hubo 8 guerras civiles tan cruentas y crueles que durante su desarrollo se produjeron actos monstruosos como la famosa noche de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, y se prodigó el asesinato y emboscada traicionera por ambos bandos, debido también a la excesiva violencia de estas luchas y la discusión libertaria corrió parejas con las pugnas de sangre y la vida y su desarrollo frondosamente la literatura política de Francia. Esto es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Los hugonotes y el centralismo en Francia. La monarquía fue el primer órgano de la unidad nacional y la fuente del gobierno centralizado moderno. En Francia, el poder real llegó a prevalecer solamente después de un cruento periodo de guerra civil, durante el cual las diferencias de privilegios provinciales dificultaron una constitución parlamentaria. La teoría del absolutismo real acabó por imponerse a fines del siglo XVI y la oposición de ella fracasó porque se unió al particularismo medieval de la nobleza feudalista que ya era, en esos tiempos, incompatible con el gobierno nacional centralizado, que se imponía irremediablemente en la práctica política. Sin embargo, a mediados del siglo XVI, el sistema centralizado de la monarquía había fomentado tales abusos que su práctica amenazaba privar a la corona del firme apoyo de la alta burguesía que se había convertido en el principal sostén del poder real. Estos abusos eran notables en la imposición de contribuciones, la inseguridad de la justicia y la venalidad de los funcionarios, y dieron lugar a una justa reacción. En esta oportunidad, los privilegios provinciales de la nobleza, de las ciudades semiautónomas y en general de las ciudades medievales amenazaron debilitar profundamente las instituciones del gobierno real centralizado. Tales conflictos fueron utilizados por protestantes y católicos en beneficio de cada bando y de acuerdo a sus intereses, pero la debilidad de los hugonotes calvinistas franceses consistió en que se colocaron de parte de los privilegios locales de data medieval y no de parte del rey que representaba las nuevas formas históricas del poder político. En realidad, la corona salió fortalecida de las guerras de religión porque derrotó tanto a la reacción como a la revolución, y a fines del siglo XVI se consolidó la tarea de la centralización del Estado bajo el gobierno de la monarquía absoluta. En materia religiosa se obtuvo resultado parecido: el triunfo del catolicismo nacional francés, llamado galicano, frente a las pretensiones ultramontanas del papado romano, defendidas por jesuitas, y frente a las fuerzas particularistas de los hugonotes protestantes encarnadas en el calvinismo. La literatura política en Francia. A fines del siglo XVI, la literatura política en Francia, que fue abundante, señalaba dos tendencias. Una, defendía el derecho divino de la monarquía a su trono y su inviolabilidad, al mismo tiempo que la transmisión de ese poder y ese trono por medio del derecho de legítima herencia, y cuyas consecuencias prácticas fueron las siguientes. Primero,
Afirmación del deber de obediencia pasiva de todos los súbditos al soberano, sin tener en cuenta las diferencias doctrinales y religiosas. Segundo, la imposibilidad del derrocamiento de la monarquía por un poder exterior como el papado. La otra tendencia hacia derivar el poder real del pueblo, comunidad y propugnaba el derecho de resistencia de los súbditos en ciertas circunstancias. Esta teoría, que se demostró como antimonárquica, fue desarrollada por los hugonotes, pero en su contenido no había nada específicamente protestante, ya que también los católicos en determinadas circunstancias invocaban el mismo derecho de resistencia en los países en los cuales el gobernante no era de su religión. En general, la literatura política de Francia en esta época fue polémica y los partidos cambiaron de posición, manejando unas veces el argumento de la obediencia pasiva y otras veces el derecho de resistencia de acuerdo a las circunstancias por las que atravesaba con respecto a sus respectivos gobernantes. Los protestantes contra el absolutismo. Los hugonotes, en su pugna polémica contra la monarquía, utilizaron dos argumentos. Primero, una tesis constitucionalista fundada en el examen de los hechos históricos anteriores relativos al constitucionalismo medieval y que demostraba que la monarquía absoluta era una innovación reciente, pero con la circunstancia de que los gobiernos medievales no fueron constitucionales en un sentido adecuado a las condiciones políticas del siglo XVI. Segundo, la monarquía absoluta era contraria a las normas jurídicas universales que hasta entonces habían contenido todo gobierno en la profundidad de su propia esencia o naturaleza. La teoría constitucionalista no fue invención ni era patrimonio exclusivo de los hugonotes. Ya en tiempos anteriores se había expuesto el argumento de que el poder real estaba limitado por la ley natural y los privilegios consuetudinarios y también por el aparato judicial del reino. En este caso, el Parlamento, o sea, el derecho no bien definido aún de los Estados Generales, para ser consultados como representación del reino en asuntos de legislación e impuestos. Los autores calvinistas o hugonotes que desarrollaron las tesis del derecho de resistencia contra los tiranos suelen ser llamados monarcómacos. Son varios, pero de ellos es notable el jurisconsulto Francisco Hoffman, que escribió un libro, Franco Galia, donde con apoyo de la historia expresa que el poder real estuvo siempre limitado en Francia desde tiempos inmemoriales, porque el pueblo era quien elegía y destituía a sus reyes por medio de los estados generales, cuya plena restauración requiere como necesaria. Además, confunde la monarquía de castas como forma mixta, donde están representadas la monarquía, la aristocracia y la democracia. Como consecuencia, es hostil al absolutismo real, donde todo depende de la arbitrariedad en una sola persona, careciendo el pueblo, al revés de la nobleza, del derecho a constituir sus asambleas y participar a través de estas en la dirección del Estado. Vindicta contra tiranos. Como fuerte argumentación contra la monarquía absoluta, apareció desde el campo de los hugonotes monarcómacos un libro intitulado Vindicta contra tiranos, firmado por Junius Stephanus Brutus, seudónimo de quien se cree corresponder a Hubert Languet, quien desarrollaba casi íntegramente su exposición alrededor de las siguientes 4 preguntas. Primera, ¿están obligados los súbditos a obedecer a los príncipes si estos mandan algo contra las leyes de Dios? Segunda, ¿es lícito que los súbditos resistan a un príncipe que trata de anular la ley de Dios y que ataca a la iglesia, y en tal caso, quién, por qué medios y en qué medida puede resistir lícitamente? Tercera, ¿es lícito resistir a un príncipe que está oprimiendo al pueblo o destruyendo el Estado, y a quién y por qué medios y con qué derechos se le permite tal resistencia? Cuarto, ¿pueden lícitamente o están obligados los príncipes del reino a ayudar a los súbditos de otros príncipes cuando tales súbditos se ven afligidos por defender la verdadera religión o están oprimidos por una tiranía? La primera pregunta era respondida negativamente por Junius Stephanus Brutus y las otras 3 de forma afirmativa. Del texto de las 4 preguntas se deduce que el autor no asigna importancia al gobierno como tal desde el punto de vista estrictamente político, sino solamente en atención a sus relaciones con la religión. Únicamente la tercera pregunta se refiere en algo a la teoría general sobre el Estado, y aún allí la política no ocupa el primer plano, y el libro parte de la premisa de que el rey profesa una religión y el núcleo más importante de sus súbditos otra. Teoría del doble pacto. La teoría
vindicta contra tiranos, supone la existencia de un doble pacto o contrato en la sociedad. En primer lugar, hay un contrato, en una de las partes es Dios solamente y la otra está constituida por el rey y el pueblo conjuntamente. Por este contrato, la comunidad se convierte en iglesia y se obliga a realizar una verdadera adoración a Dios, cumpliendo sus mandatos. En segundo lugar, hay otro contrato en que son partes el pueblo y el monarca. Este contrato es de carácter político, mediante el cual el pueblo se convierte en Estado, el rey se obliga a gobernar bien y justamente y el pueblo a obedecerle mientras actúe así. Este pacto doble reputaba como lo más importante el aspecto religioso, y el cumplimiento del deber cristiano era justificativo del derecho de rebelión del pueblo, el cual por este derecho tenía la facultad de coaccionar a un gobernante hereje. Por otra parte, si bien el poder del rey, según estos contratos, deriva de Dios, existen otros derechos reales que derivan de su pacto con el pueblo y el deber de obediencia y de obedecer los mandatos legítimos del rey. Es de carácter religioso a la vez que una obligación proveniente del contrato político. La Contrarreforma Católica. La Reforma Protestante ganó muchos países a la Iglesia Católica: Suecia y Noruega, la mayor parte de Alemania, Inglaterra y Escocia, y los Países Bajos y Suiza pasaron definitivamente al control de los protestantes. En esos países se desconoció la autoridad espiritual del Papa, suprimiéndose el culto católico, se abolieron monasterios y órdenes religiosas de monjes y monjas, y la función de los sacerdotes católicos, los bienes de la Iglesia romana fueron secularizados y enriquecieron a los príncipes, la nobleza y la burguesía. La Iglesia Católica y el Papado, heridos en sus intereses, no contemplaron pasivamente el acontecimiento de la Reforma y su propagación por medio de Europa. Por eso sobrevino prontamente la Contrarreforma, llamada también Reforma Católica. Este movimiento tuvo en Europa su iniciación en la acción desplegada en España por el cardenal Jiménez de Cisneros para afirmar la supremacía del catolicismo, y en Italia, en un grupo de clérigos empeñados en la tarea de tornar la religión a su autoridad, los primeros tiempos. El Papa Pablo III fue quien llevó a cabo lo esencial de la Contrarreforma, optando por la intransigencia contra los protestantes y afirmando la rigidez de los dogmas católicos. Este pontífice reunió en 1534 una comisión de 9 altos personajes de la Iglesia Católica que estudió la situación de esta, aconsejando medidas contra la corrupción del clero y de la corte pontificia para la extirpación de la simonía. Se recurrió desde luego a la acción de las órdenes religiosas para la instrucción y educación religiosa de la feligresía católica y su atracción mediante el ejercicio de la caridad. En el siglo XVI, muchas antiguas órdenes religiosas restablecieron sus viejas reglas y su rigor primitivo. Los franciscanos se reorganizaron con el nombre de capuchinos en 1526. El cardenal Carrafa organizó en 1524 la orden de los teatinos. Felipe Neri instituyó al de los oratorios en 1548, dedicados a la enseñanza y a las obras de caridad. En general, en el lapso de 1524 a 1641, se crearon cerca de 15 nuevas órdenes religiosas. Los sucesores de Pablo III, es decir, los papas Pablo IV, Pío V y Sixto VI, continuaron tesoneramente los empeños de su antecesor. Durante sus respectivos periodos pontificios se reorganizaron las finanzas papales, la moral primitiva, la austeridad fueron restauradas en el clero y la corte pontificia y se reajustó el dogmatismo doctrinal de la Iglesia Católica. Fue precisamente en esta época que se alcanzó la Contrarreforma en su máximo apogeo. Los teólogos juristas españoles. La Contrarreforma Católica dio paso a la existencia de importantes personajes que no solamente permitieron una modernización de la Iglesia, de su pensamiento filosófico, sino adicionalmente le permitió tener el sustento filosófico para el nuevo tiempo que aparecía en el mundo. El fin de la Edad Media, una edad oscura, permitió el auge de la ciencia y el conocimiento. Ahí aparecieron personajes importantes como Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. Y dentro de la Compañía de Jesús, también personajes como Juan de Mariana y Francisco Suárez. Todos ellos permitieron sustentar una filosofía religiosa católica que trataba de explicar de mejor manera el nuevo mundo que vivía la humanidad. De igual manera, también sostenía valores como la libertad,
la religión, la fe e importantes aportes hacia entender una nueva forma de política y de gobierno. El derecho de resistencia, por un lado, y la obediencia pasiva, por otro lado, encontraron un punto de armonía más coherente en la filosofía de Francisco Suárez, de Ignacio de Loyola, de Juan de Mariana, mencionados como los miembros de la Compañía de Jesús. El derecho divino del rey, réplica al antimonarquismo. La teoría antimonarquista de la resistencia tuvo su réplica en la revisión de la creencia antigua sobre el carácter divino de la autoridad civil, creencia en que el siglo XVI condujo a fundamentar la teoría del derecho divino de los reyes, que se conceptuó como defensa del orden y la estabilidad política frente a la oposición beligerante que aumentaba el peligro latente en las guerras religiosas. A medida que fueron desarrollándose estas guerras en Francia, se percibió claramente que ni los católicos ni los protestantes obtendrían una victoria completa y lo que podía sobrevenir era la destrucción del Estado francés y la cultura francesa. Ante este peligro, el único remedio posible era exaltar al rey como jefe de la nación y de todos los partidos. El derecho divino constituyó así una reacción nacional contra la disolución interna y la debilidad exterior. Bajo esta versión, la teoría del derecho divino de la monarquía fue popular. La profesaron fervorosamente los hombres de todas las clases sociales y de todas las creencias teológicas. Su fuerza nació del peligro de la escisión y la división que encerraban las luchas sectarias, de la amenaza del control clerical al poder secular por parte de los calvinistas y jesuitas y del sentido de independencia y unidad nacionales. En realidad, esa teoría del derecho divino de los reyes no podía ser explicada lógicamente sino tan solo mediante la teología. La imposición de la autoridad estatal por un acto de la divinidad al rey era esencialmente un acto milagroso y sobrenatural, cuya aceptación por los fieles y los súbditos constituye un acto de fe y no de la razón humana. Por efecto del derecho divino, el poder y la autoridad del monarca eran hereditarios, basados en el principio de que la elección realizada por la voluntad divina se manifestaba en el hecho de su nacimiento. Bueno, ese fue el video por hoy. Si te pareció interesante, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el video por todas tus redes sociales. Déjanos un comentario para saber si te pareció interesante y si quieres realizar algún debate. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.